Hola, el tema del día de hoy es Europa en la Edad Media y el feudalismo. De la materia, historia. El feudalismo, los señores vasallos y la monarquía feudal inició en el siglo X y alcanzó su apogeo a finales del siglo XIII en la región que hoy ocupan Francia, Alemania, Italia, Inglaterra y España. Entonces, la sociedad se regía por contratos que fijaban la relación entre el señor feudal y sus siervos. El señor feudal protegía las tierras con sus recursos, mientras que los siervos estaban obligados a obedecerlo, servirlo y pagar con sus cosechas. El poder de las personas dependía de la cantidad de tierra bajo su dominio. Los reyes repartían entre sus vasallos las extensiones llamadas feudos. Los vasallos retribuían al rey con su obediencia y apoyo en caso de guerra. Los campesinos tenían la obligación de trabajar la tierra. Y esto era a cambio de protección de los ataques y los robos. Una vez levantada la cosecha, la mayor parte se entregaba al señor feudal, otra gran parte a la iglesia en forma de pago al que le llamaban diezmo, y una pequeña parte se empleaba en los campesinos y su familia. La sociedad se dividía en grupos delimitados jerárquicamente. En primer lugar se encontraba el rey, o los monarcas, que eran la máxima autoridad de un reino y propietario de tierras. Obtenía bienes y dinero de sus feudos. Al morir el rey, uno de sus descendientes pasaban a heredar su trono y disponía de los vasallos para que lucharan en tiempos de guerra. También se encuentran los señores feudales, que poseían grandes extensiones de tierra, que trabajaban sus siervos, gozaban de varios privilegios por pertenecer a la nobleza, como estar exentos de los pagos de ciertos atributos. También están destacados los clérigos, que eran personas que formaban parte de la iglesia y a su vez ellos estaban divididos en organizaciones jerárquicas, como lo era el alto clero, los obispos y el bajo clero, es decir, los sacerdotes, los monjes y monjas. En cuarto lugar, se encontraban los caballeros, debido a que una de las características de la Edad Media era la guerra. El término caballero surgió para designar a los guerreros que peleaban a caballo. Y por último, los campesinos, que era la mayor parte de la población. Los campesinos y siervos constituían la numerosa parte de población y se ocupaban de las labores del campo y sus viviendas. Eran humildes. Algunos campesinos debían servir al señor feudal de por vida. Otros, en cambio, eran libres. La principal actividad económica de la época era la agricultura. En general, las familias campesinas eran muy numerosas y vivían en un mismo espacio. El trabajo infantil era muy común.
Así, los niños a partir de los 10 años ya eran pastores y trabajaban como adultos. Incluso las niñas se empleaban para las labores domésticas e inclusive desde los 5 años. La aldea donde habitaban varias familias era la encargada de controlar el acceso a los bienes de uso común, como los bosques, los pastizales, las canteras, pantanos y ríos. Los artículos de uso cotidiano, como los zapatos, la ropa, los utensilios para la cocina, las herramientas, se producían en pequeños talleres artesanales. La mayor parte de la población tenía pocos recursos y solo los nobles podían comprar productos de lujo, como las joyas, ropa fina y armas metálicas. Se podían intercambiar o vender algunos productos en los mercados. Alrededor del siglo X aumentó el comercio entre los reinos europeos. También cobró mayor importancia el intercambio mercantil con el Imperio bizantino y Medio Oriente, por lo cual empezaron a llegar a Europa productos de la India, de Persia y de China. La importancia de la iglesia con el paso del tiempo. Los reinos bárbaros fundaron tras la caída del Imperio Romano Occidente, ¿verdad? Adoptaron la religión cristiana. En consecuencia, la Iglesia Católica consolidó su autoridad y acumuló riquezas. La máxima autoridad era el Papa, que residía en Roma. La Iglesia Católica se extendió por amplios territorios europeos e influyó en todos los ámbitos, como lo son el económico, social, político y cultural. La Iglesia estaba encargada de llevar el registro de los nacimientos, así como del matrimonio